Bueno, el doctor Zenén González Guerra fue una de las figuras no solamente liberales, sino una de las figuras políticas del Poder Judicial, del ejercicio de la abogacía más preeminentes del siglo pasado. Gobernador del departamento, abogado de multinacionales americanas, Poder Judicial, en fin, una cantidad de situaciones benéficas, productivas para la sociedad en las cuales se vio envuelto en el transcurso de esa prolífica vida que tuvo. Su hijo Zenén González Vélez, ¿cómo lo recuerda? ¿Cómo era su padre? ¿Cómo fue su figuración judicial, su figuración como litigante, su figuración como político y su figuración como gobernador del departamento de Bolívar, el último de la República Liberal, que fue de 1930 hasta 1946 en el siglo pasado? Mi papá era un hombre de carácter, pero humilde y sencillo, con un corazón grande y con una mano fuerte. Eso no es por Uribe, porque no existía mi papá cuando Uribe salió con ese lema. ¿Por qué corazón grande? Porque era como padre, era excepcional. Como esposo, excepcional. Y yo como hijo me siento bendecido porque fui un hijo excepcional. Entonces, como te decía fuera de cámaras, en la vida hay dos comportamientos: la virtud y el defecto. Me copio el prólogo que me escribió Juan Gosaín en mi libro La toga del diablo. Me encanta ese título del prólogo de Juan y le mando un saludo desde aquí. El diablo con toga. Sí, yo lo quiero mucho. Juan Gosaín es uno de los periodistas más destacados costeños y sobre todo por la versatilidad y también por la profundidad de sus conocimientos. Gracias, Juan. Entonces, esa parte de la virtud y el defecto, yo en mi casa fue la virtud. Yo nunca conocí el defecto en mi casa. Debió haberlo visto, debió haber existido mejor, pero no lo vi. Lo que ocurre normalmente en que la virtud en abundancia, un solo defecto la opaca. Yo en mi casa nunca vi que el defecto, que no existió para mí, pero no lo vi, opacara la virtud. En mi casa fue un hogar virtuoso. Mi padre fue un hombre entregado a su mujer, a mi madre. Le decía Cristinita, la nena, y era un respeto absoluto. De manera que eso fue lo que yo aprendí. Aprendí desde pequeño a que la honradez es una virtud y un deber que todo ser humano tiene para poder proyectar un futuro en donde uno sea considerado respetable. Porque la respetabilidad no solamente está en el conocimiento, sino en el comportamiento. Hay muchas personas que son lumbreras, pero no son respetables. Son respetables en cuanto al conocimiento, pero no en cuanto al comportamiento. Y en ese orden de ideas, cuando lo uno no está con lo otro, ligado a lo otro, yo diría que es como una pata de una mesa coja y las otras tres buenas. Siempre va a cojear. Los factores que integran o consolidan en la formación de un ser humano deben estar compuestas en conocimiento y comportamiento. Deben ir paralelos, igualitos, de la mano. Si uno está más adelantado que otro, pero el de abajo opaca al de arriba, hace un daño tremendo. Mi papá tuvo un hogar muy bello, muy hermoso, muy lindo. Como político, mi padre fue gobernador de Alberto Lleras y tuvo un desempeño muy particular. Digo, hagamos la claridad que fue del Alberto Lleras encargado después de la caída de López. Sí, exactamente. Cuando en el primer gobierno de Alberto Lleras, ellos se conocieron en la ciudad de Cartagena
y Alberto Lleras lo consideró un hombre importante, de mucho valor intelectual y sobre todo muy vertical. Cuando lo nombra y mi padre está en uso de su gobierno como gobernador, resuelve hacer un gobierno que antes de tomar la decisión lo llama y le dice: presidente, voy a nombrar en mi gabinete liberales y algunos conservadores. Y el doctor Alberto Lleras le dijo: el experimento es interesante, pero no te vayas a equivocar. Yo tenía muy buena confianza. Y años más tarde, después de haber terminado mi papá su mandato como gobernador, que fue de 1 año y algo, que fue el tiempo que duró el presidente, se presenta el Frente Nacional. Y el Frente Nacional fue lo mismo que mi padre hizo en la gobernación durante el año de servicio. Luego entonces, cuando Alberto le dice: me parece interesante, pues yo supongo que él en el trasfondo de su mente diría, no lo rechazó, porque ha podido decir: no, somos un gobierno liberal a que hay que mandar como liberales, como que es lo que suele ocurrir. Y ahora yo le voy a hacer un paréntesis de un cuento que me pasó a mí, y es real. Cuando yo estuve en el Poder Judicial, ¿puedo hacer la digresión? Sí, está. Cuando yo fui juez, quinto civil de circuito, nombré a Ramón Lombana de escribiente y a Carlos Puello de mensajero. Carlos Puello conservador y Ramón Lombana liberal. Y a mí me llaman en el Tribunal Superior de Justicia, la sala liberal, que fue la que me nombró. Yo, inocente, llego allí a hablar con unos magistrados y me dicen: mira, hay un problema. El problema es que tú has nombrado en el juzgado tuyo a un muchacho que es conservador y el juzgado es liberal. Y yo le contesté a estos amigos magistrados que habían sido alumnos de mi papá. Le dije: la verdad es que hasta ahora me entero que la política tiene, que la justicia tiene color político. Cuando la justicia tiene color político, pierde su solemnidad. Yo no saco a este muchacho porque es conservador. Prefiero presentar mi renuncia motivada, pero no puedo aceptar eso porque me daría vergüenza decirle: tú que eres conservador no puedes estar aquí en un juzgado liberal. Eso no tiene presentación. Así les hablé a los señores magistrados. Se me acerca Víctor León Mendoza, me pone la mano en el hombro, Víctor, que fue mi profesor, y me dice: definitivamente eres una copia de tu padre, estás totalmente respaldado, no te ocupes de eso, no le pares bola y sigue tú con este muchacho, ya que ese muchacho no tiene por qué sacrificarlo. Y me gustó tu decisión y no me aceptaron la renuncia. Entonces eso pasó con mi papá. Hizo lo mismo en la gobernación, lo hizo primero, de pronto yo lo imité, lo más seguro, porque me pareció lógico, y hizo una gobernación muy buena. Entonces vamos por el aspecto político. Estando en la parte política, más años más tarde, cuando ya Lleras llega después de la Frente Nacional, llega Alberto Lleras Camargo llega a la parte de ser presidente de la República, le ofrece la posibilidad de 2 ministerios para que lo escogiera. Entre eso, justicia y comunicaciones. Mi padre le hizo una observación a Alberto Lleras diciéndole que debido a la situación de salud de mi madre, que la altura le hacía un daño, él no quería trasladarse a vivir a Bogotá porque podía costarle eso perjuicios a la salud de ella, y él declinaba eso. Y bueno, eso fue una pena grande, duró una semana estudiando esta cosa, cómo le iba a decir eso a Alberto Lleras, su amigo, etcétera, etcétera. Finalmente Alberto Lleras lo entendió y nombraron a Esmeralda Arboleda, que fue
la que prácticamente reemplazó a mi papá, supuestamente si iba para el Ministerio de Comunicaciones, y otro en el Ministerio de Justicia que no me acuerdo cómo era, que se llamaba, pero de Esmeralda sí, porque la conocí. Y llega pues y transcurre esto, y después en el camino volvieron a ofrecerle a mi papá la gobernación de Bolívar y no la aceptó. Ya no la aceptó, ¿por qué? Porque estaba de abogado de la Bethel Oil Company, que era una compañía que montó la refinería aquí, era una compañía norteamericana. La popularmente conocida como Bechtel, que le decían. La Bethel Oil Company. Popularmente le decían la Bechtel. La Bechtel, sí. Bueno. Y mi papá tenía muy buena relación con el Mr. Dorman, que era el presidente de la empresa representante para Colombia. Y no querían fiesta con mi papá. Entonces estaba el padre Salazar en la... Pedro Antonio Salazar. Jesuita, era el que manejaba el sindicalismo de la empresa esa Bethel, de todos los que estaban allá, y que sí, habían conflictos espantosos. Círculo de Obreros. Círculo Obrero. Y resulta que mi papá se convirtió en un mediador entre los obreros y la empresa norteamericana, y los gringos aceptaron todas las propuestas que mi papá hacía y que el padre Salazar consideraban que estaban dentro de lo justo. Entonces la amistad del padre Salazar con mi papá y la compañía Bethel permitió hacer una gestión sumamente tranquila desde el punto de vista de laboral y desde el punto de vista del proceso de desarrollo de la empresa. Mi papá entonces le dio esa explicación al doctor Lleras, que la entendió. Posteriormente viene el gobierno de Mariano Ospina Pérez. Más adelante viene un gobierno de Mariano Ospina Pérez. El siguiente. El siguiente. Ospina Pérez llega a la ciudad de Cartagena, se va al Club Cartagena. Allá se encuentra con mi padre. Lo invita a reunirse allá en el club en una mesa aparte. Y estando solos hablando, el presidente Ospina le dice a mi papá: sé que usted ha hecho unas grandes tareas importantes en el gobierno de Alberto, cuando fue gobernador. Yo quiero que usted sea mi ministro del Trabajo. Y le ofrece el Ministerio del Trabajo a mi papá. Yo me supongo que había tenido ya la versión de cómo actuó mi papá con la Bethel Company, que era una multinacional, y que por supuesto el presidente sabía de esa multinacional, como es lógico, y también sabía de las relaciones con el padre Salazar, que era un hombre de izquierda, entre otras cosas, y le ofreció el Ministerio del Trabajo porque diría: este tipo, este cartagenero sabe manejar este tipo de relaciones. Pero mi papá no se lo aceptó y le dijo: si yo le acepto a usted el Ministerio del Trabajo, voy a lastimar los sentimientos de Alberto Lleras, que me ofreció 2 ministerios, y no lo acepté por esta razón, que es la misma que le voy a decir ahora. Y le habló de la salud de mi mamá. De esto saco yo una conclusión, que es la siguiente, y esto se lo dejo allí a los oyentes, que muchas veces aquí se hacen cualquier cosa para ocupar un cargo público, son capaces de sacrificar el hogar, capaces de sacrificar lo que sea. Mi padre no tuvo la vanidad para decir: sacrifico mi hogar y a mi esposa para irme a desempeñar como ministro y decir hoy ex ministro. Nunca ese fue el talante de mi papá, y ahí fue donde yo aprendí que la familia está por encima de todas las cosas. Ahí aprendí yo que la humildad es la mayor sabiduría que el ser humano puede tener, y ahí aprendí yo que los puestos son como el dinero, accidentes de la vida. Hoy se tienen y mañana no se tienen, y depende cómo tú te desempeñes en ellos, así será el buen reconocimiento que la sociedad te puede dar. De lo contrario, la misma sociedad te va a condenar. Bueno, doctor González, usted ha mencionado un tema muy importante,
la llegada a la gobernación del departamento de Bolívar de su padre en los estertores de uno de los momentos más críticos de la historia política del país, el final del segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, cuando por diferentes razones, especialmente hechos indelicados cometidos por sus familiares más cercanos, se forma una división interna en el Partido Liberal que termina traduciéndose en que haya dos candidatos, de que se caiga el Partido Liberal con la presencia en los comicios del año 45 del doctor Turbay y el doctor Gaitán, y posteriormente la transición esa para entregar el poder al Partido Conservador. Algún día le contó una anécdota, le contó un caso, algo que hubiera sucedido en ese momento bastante convulso de la historia política del país de Bolívar. Sí, bueno que me la haya preguntado. Una de las cosas que Ospina le dijo a mi padre en el Club Cartagena fue algo que yo destaco entre su gestión. Usted sabe que todos esos personajes están enterados de lo que pasa en todo el país. Y una de las cosas que yo destaco fue su imparcialidad en los momentos en que le tocó el debate electoral entre Turbay y Gaitán. Porque si mi padre hubiera sido de estos tipos de gobernadores que hoy existen, muy usuales en los departamentos, en donde no hay la imparcialidad, sino hay la parcialidad para favorecer, tenga la seguridad que el presidente hubiera sido alguno del gusto del gobernador. Mi padre se mantuvo en la línea central del equilibrio y le dio las garantías a ambos por igual. Ni se inclinó por un lado ni se inclinó por otro, y eso tal vez fue una de las cosas que más le llamó la atención al doctor Mariano Fina Pérez. Contó algo en la intimidad de las charlas familiares de lo que significó la transición esa de un gobierno conocido como la República Liberal a otro gobierno de carácter conservador, después de toda la convulsión política que hubo eso, y sobre todo, pues bueno, entregar la historia, la gobernación de Bolívar a un personaje de los quilates partidistas judiciales y también de muchos otros méritos, como fue el doctor Roque Pupo Villa. No, fíjese, es que en esos tiempos en Cartagena era la Cartagena diferente a la Cartagena de hoy. La Cartagena de ayer tenía unos personajes de una gran valía moral, intelectual y trayectoria de vida ejemplar, que podía estar en manos o en cuerpo de un conservador como en cuerpo de un liberal. Y eso hacía que la presencia de esas virtudes le otorgara el título de respetabilidad. ¿Qué respetabilidad tienen hoy día algunos gobernadores o algunos alcaldes que lo que hacen es, a través del mal ejemplo, invitar a que la ciudadanía siga en el mal ejemplo y se convierta eso en una cuna de vicios y de cosas irregulares? No hay respetabilidad. Entonces Roque Pupo Villa era un personaje de un talante extraordinario, de un talante que invitaba a la respetabilidad, como lo fue mi padre. Pero eso no es la madera que sale hoy día. Hoy día sale una madera que tiene la apariencia de ser cedro, pero no es sino esa que usan en las cajas mortuorias, que le entra la polilla muy fácilmente. Y esa polilla se llama la platica, para cambiar el orden de los principios. Bueno, una de las particularidades del perfil del doctor Zenén González Guerra, su padre, fue la de hombre social, hombre de clubes, de clubman. Lo empezamos a ver, según los registros de historia que existen en la ciudad, como secretario y después como presidente del desaparecido Club Miramar, y después en otras circunstancias sociales de Club Cartagena y Club Popa. ¿Qué le contó? ¿Cómo era la situación que se vivía en los clubes de la ciudad de Cartagena a partir de los años 30, cuando él empieza a actuar públicamente como directivo de estas entidades? El sentido de los clubes de ese tiempo era un sentido diferente al de ahora.
Cartagena tiene un defecto, uno no, mucho, pero vamos a poner el que siempre ha sido sujeto de críticas, que es una sociedad cerrada, y lo es porque proviene de la herencia española, no diríamos de la colonia, sino de la conquista, que son dos situaciones distintas. El colonizador tiene un modelo y el conquistador tiene otro modelo. Entonces nosotros hemos sido víctimas de esa serie de vicios o de defectos que en cualquier momento uno podía decir que nos convertimos en una sociedad que hemos dado el título de alcurnia, de élite. Y no es mentira, es verdad. Para mí eso está mandado a recoger. Para otros, sin eso no es vida. Para mí eso no es muerte tampoco, pero es una cosa inoficiosa que ya eso no resuelve ni la pobreza, ni da riqueza, ni da nada. Antes, de pronto puede ser un factor mediante el cual genera envidia y esa envidia produzca odios, y eso es grave. Y le digo esto por lo siguiente: yo fui miembro de la Junta Directiva del Club Cartagena en los tiempos de Augusto de Pombo Pareja. Yo formé parte de la Junta. Ahí estuvo nuestro gran amigo que yo quiero mucho, el Pío Gómez, y yo propuse en la Junta Directiva el ingreso de la reina popular a los reinados de belleza. Y cuando estuve en la promotora de turismo, propuse que se hiciera un reinado nacional popular para concentrar en la ciudad de Cartagena la estirpe popular de la mujer, con todas las costumbres y folclore de todo el país, convirtiendo al 11 de noviembre y el reinado nacional de belleza en la belleza clásica con la belleza popular, acompañada de la riqueza de sus valores culturales. Y aquí se me atacó violentamente, se me atacó que eso era una locura, que eso no se podía. Qué bonito hubiera sido que Cartagena hubiera sido el escenario, el espectáculo abierto de toda la música colombiana, el folclore colombiano, de las artesanías colombianas, de toda esa serie de cosas. Entonces eso nos está demostrando que no hemos podido salir de esa colonización o esa conquista que nos sembró en la mente que somos una especie de reyes sin coronas en la ciudad de Cartagena. Y eso es falso, está mandado a recoger. Tenemos que centrarnos en que todos somos iguales. Ahora bien, ¿qué ha dañado a Cartagena? Que con ese criterio de que todos somos iguales, y aquí hay que hacer una diferencia que la hacen los comunistas, ¿eh? Los comunistas dicen cada quien de acuerdo a sus posibilidades y cada quien de acuerdo a sus capacidades. Eso significa que si la clasificación la hacen los comunistas, pues nosotros podemos hacerla no igualándolos a ellos, pero sí recurriendo a la meritocracia que corresponde. Pero ¿cómo vamos nosotros a estar nombrando y eligiendo gobernadores y alcaldes cuya trayectoria intelectual, cuya trayectoria cuya trayectoria de vida ni siquiera se han tomado el trabajo de estudiarla, y votan por un tipo que no tiene la menor idea de hacienda pública, que no tiene la menor idea de lo que es sentarse en un despacho para manejar una ciudad turística, ni menos tiene bases morales para hacerlo, porque es un corrompido? Ahí se comete un error. Entonces ahí es donde debe operar ese examen discriminatorio, porque ahí sí hay que ser discriminatorio. El que esté preparado, no importa que sea negro, blanco, rosado o lo que sea, la cuestión es que esté preparado, tenga base sólida del conocimiento, tenga una conducta intachable, tenga una hoja de vida impecable y tenga conocimiento. Ahí está todo el éxito de lo que se quiera hacer para salvar la ciudad. Bueno, por fuera del activismo político, su padre mantuvo durante mucho tiempo, casi que hasta el final de sus vidas, una gran relación de amistad con don Alberto Lleras Camargo, presidente de la República. Siguieron frecuentándose tanto su madre Cristina Vélez como la chilena Berta Puga, que era la esposa del doctor Lleras, ellos y los hijos. ¿Alguna anécdota de esa relación social, de esa relación casi que familiar
entre los Guerra Vélez y los Lleras Puga. Sí, una vez estuvieron en San Diego, porque Alberto Lleras estaba enamorado de Cartagena. Tenía... En el barrio San Diego. Tenía la intención de comprar una pequeña casita para venirse a pasar a vivir a Cartagena. A él le encantaba Cartagena. Y entonces llegaron a la ciudad y yo los acompañé. Íbamos doña Berta, mi mamá, el doctor Alberto Lleras, mi papá y yo, íbamos los 5. Mi hermana había estado con nosotros, pero por razones de atención en su casa, se separó del grupo y nos fuimos a caminar a San Diego. Estando en San Diego, le dice Alberto Lleras a mi papá: Zenén, eso era en julio, está haciendo un calor tremendo, ¿dónde nos podemos tomar una cerveza? Y entraron a un sitio que parecía garaje en San Diego a tomarse una cerveza. Entraron un zaguán, una cosa de esas, sí. Alberto, doña Berta, mi mamá y mi papá y yo, los 5. Y habían unos tipos jugando dominó ahí pegado al mostrador. Y cuando se acerca a mi papá, le dice al tipo que estaba ahí, que conoció a mi papá, porque mi papá era una persona que ya lo conocía. Le dice el tipo a mi papá: ¿qué desea? Digo, ¿tú qué vas a tomar? Mi papá no mencionaba el nombre, precisamente para no exponer al doctor Lleras. ¿Tú qué vas a tomar? Él le dijo un Colombia, una cosa de esta. Y pidieron su cerveza. Las señoras no tomaron sino soda, me acuerdo yo. Cuando estaban tomándose la cerveza, hablando allí, los dos que estaban jugando, dice el uno al otro: no jodas, ese man que está ahí se parece a Alberto Lleras. Y el otro le dice: oye, no jodas tú, hombre, ¿qué carajo va a hacer? ¿Qué carajo va a hacer ese man aquí en San Diego caminando y tomándose una cerveza aquí metido en un cuchitril de esto? Hombre, no me jodas tú, eso no es Alberto Lleras. Hombre, sí es Alberto Lleras. Comenzó la discusión, mi papá se percató de la cosa y Alberto Lleras se estaba riendo, y entonces Alberto Lleras le dio la espalda y no se dio por entendido. Y los dos discutiendo allí. Cuando estaban en esa discusión, como que no se aguantaron más. Y le tocan el hombro a Alberto Lleras, se paró uno ahí, le toca al hombre y le dice: óigame, señor, yo quiero despejar una dura porque están en juego la fría. Y le dice a Alberto que no sabe quién es. ¿Cómo así que están en juego la fría? Dice: es que si pierdo yo me toca pagar la fría, pero si gano yo me gano la fría. Y dice: bueno, a ver, ¿en qué consiste la apuesta que ustedes han hecho? Dice: vea, este man dice que usted es Alberto Lleras, que era presidente. Y yo le digo que ni para puta puede ser el presidente. ¿Qué va a hacer si man metió aquí? Usted se puede imaginar. Entonces, aclárenos la duda. Entonces, le dice Alberto Lleras: ¿cuánto vale lo que ustedes se han tomado? Entonces dice el tipo: no, hay un billete ahí. El billete era el valor de 20 botellas de cerveza que se habían tomado los dos. Y dice: bueno, yo voy a hacer esto. Yo le voy a pagar la cerveza. Ay, ¿por qué? Dice: para que ninguno de los dos pierda. Entonces usted sí va a ser Alberto Lleras. No, yo no estoy diciendo eso, sino que no quiero que pierdan ni peleen por eso. Entonces mi papá le dijo: le pagamos la cerveza. Mi papá se las pagó porque no aceptó que Alberto Lleras lo hiciera, porque él era el que estaba invitando. Paga la cerveza y le dice: no se equivocó, no te equivocaste tú, acertó él. Entonces sí, Alberto Lleras, sí, se pararon los tipos y comenzaron a hablar con el doctor Alberto Lleras con la mayor tranquilidad, sin ningún temor ni nada. Y sobre eso hay otra anécdota que, si me permite, te lo cuento. El Club Cartagena quedaba inicialmente en la plaza de la aduana, en la esquina. En Sena. Antes, donde está el Banco de Comercio al lado. Sí.
entonces mi papá era gobernador y él era presidente. Y estaban en plena fiesta de noviembre. Estaban ellos dos arriba con su señora y toda la gente. Y le dice mi papá, Alberto Lleras, vamos a bajar para saludar al pueblo. Y Alberto le dice, y eso no será peligroso, dice, te garantizo que no hay ningún riesgo. Y esto se lo digo a ustedes en cámara para que se den cuenta cómo ha cambiado Cartagena en seguridad desde el año 1945-46 a la fecha. El presidente de la República baja con su señora y mi padre baja con la suya, mi mamá, a la Plaza de la Aduana, eso encendido así en plena fiesta de noviembre. Y apenas se enteraron que el doctor Alberto Lleras estaba y vieron a mi papá, que era su gobernador, abrieron filas y rodearon al presidente, al gobernador y sus esposas. Nadie le faltó el respeto, nadie hizo una nota disonante allí, todo lo contrario, aplausos y bailes y una cosa maravillosa, dieron un paseo por toda la plaza saludando a la gente de la mano y toda esa cosa, y nuevamente regresaron al club. Esa compostura enamoró a Alberto Lleras, que más tarde dicha compostura en cierto modo la enfrió un hecho desagradable con un personaje de Cartagena que no voy a mencionar ni la compostura, ni quién fue, ni a quién, pero sí, Alberto se resintió mucho con eso, con una compostura que tuvo un personaje de Cartagena, que en un acto de payatesco, de payaso, quiso hacer alarde de su espíritu rojaspinillista. Y no tenía por qué hacerlo, porque estábamos viviendo una democracia, y si Alberto Lleras fue uno de los artífices de la caída de Rojas Pinilla, pues eso no tenía que cometerse un acto de mala educación o de irrespeto, porque eso no hay que confundir una cosa con la otra. Bueno, según los rumores y los decires de la ciudad, un destacado empresario emparentado con usted, si mal no estoy, Rafael Román Vélez, se comentaba, pues eso dicen, ¿no? Sí. Eso dicen, yo que no... apostó que le agarraba la posadera al presidente y no se la agarró, pero sí le puso la mano muy cercanamente y hubo una molestia bastante fuerte, que además se complementó después con otro acto hecho por un hermano de él, que en plena pugna entre Estados Unidos y Alemania bajó el cuadro de Roosevelt en el club de Popa, el cuadro que se había puesto cuando Roosevelt visitó Colombia, lo bajó, lo tiró al piso, lo pateó y después se lo orinó. Bueno, ahí está pintado ese tipo de élite que había en Cartagena, que daba pie para hacer lo que no se debe hacer, pensando en que el poder el poder de la estatura social permitía hacer esas cosas que son totalmente improcedentes y yo diría absurdas desde todo punto de vista. Bueno, doctor Vélez, ya para redondear esta conversación, gracias además por su tiempo, usted en alguna oportunidad nos contó de un episodio, una situación que se vivió entre usted y el doctor Alberto Lleras Camargo, usted muy mozo, en el aeropuerto de Crespo. ¿Nos la puede repetir? Bueno, a ver, eso fue una... ¿Cuántos años tenía? Óyeme, yo pienso que yo tendría unos 17 años. Sí. ¿Cómo fue la historia? A mí se me dio por hacer periodismo de temprano en el diario Universal, que entre otras cosas el Universal, que era de Domingo López de Carriaza, Domingo estaba... La hermana de Domingo estaba casado con una hermana de mi... Eduardo Ferrer estaba casado con una hermana de mi papá, Amelia, mi tía Amelia. Y eran concuñados López de Coriaza.
con mi papá. Casado con Ercilia Ferrer. Ercilia Ferrer, hermana de Eduardo. Sí. Entonces, ahí comencé mis primeros pininos en el periodismo bastante temprano. Escribía cosas de psicología y esas vainas. Y se me dio en el aeropuerto por despidiendo a Alberto Lleras, que se iba para Bogotá. Se me dio por hacerle una pregunta. Le dije, doctor Lleras, esta es una cuestión complicada porque podría tener de pronto una mala interpretación, pero eso fue lo que me contestó. Si yo lo pusiera a escoger en este momento entre Laureano Gómez y Ospina Pérez, ¿cuál de los dos preferiría usted? Él se sonrió y me dijo, ambos son personajes importantes, indudablemente, pero yo tengo más afinidad con la forma de ser de Laureano Gómez. Y pues por supuesto venía la otra pregunta, ¿por qué? Y entonces me dijo, porque Laureano es como más directo, más concreto en sus conceptos. Digo yo, y Laureano no fue uno de los que atacó tanto al Partido Liberal y persiguió a los liberales. Sí, allá hay una cosa interesante. Los hombres tenemos derecho a rectificar y la palabra tiene un valor muy grande y el comportamiento también tiene un valor muy grande, sobre todo cuando se corrigen y tienen después un noble fin, y el noble fin era buscar el Frente Nacional para evitar precisamente las peloteras estas que habían entre liberales y conservadores, que generaron una disputa muy, muy espantosa, que hoy día se ve reflejada en esta, que la nueva generación no la heredó, pero sí por ahí hay un código que de vez en cuando sale a relucir, que llamábamos en otro tiempo sectarismo. Hoy el sectarismo se presenta de otra manera, pero eso se fue diluyendo en el tiempo, y aun cuando muchos no estuvieron de acuerdo con el Frente Nacional, porque se perdió la capacidad de libre ejercicio de votación por el que uno quiera, y se debilitaron, según mi criterio, algunos los partidos. Otros, como yo, piensan que fue un momento crucial para pacificar a los dos partidos tradicionales que hoy están vueltos trizas. Hoy se denomina radicalización. Sí. Bueno, doctor Zenén González Vélez, muchísimas gracias por estos momentos, por esta charla tan fluida y además tan reveladora de cosas. ¿Algo más que usted quiera decir, algo que yo no le haya preguntado, algo que quiera expresar al margen de todo esto que hemos conversado? No me ha preguntado cómo va Colombia. Bueno, tiene la palabra. Estoy preocupado, Luis. Estoy preocupado porque están matando policías, asesinando soldados, y sale un ministro allí a decir que esa es la parte fundamental para fortalecer la tolerancia y abrir los caminos de la paz. Es decir, estamos aquí en aquel pasaje bíblico que dice: el Cordero de Dios que quita los pecados, sacrificar al Cordero, que en este caso es la policía y el ejército, para borrar los pecados de los odios nacionales y quedar libre de culpa a todo el país. Eso sapo se lo traga nada más Petro, porque ese sapo no se lo traga a nadie, y Dios es Dios y Petro es demonio. Entonces a mí me tiene muy triste que se estén sacrificando a los policías y ninguno haya protestado, ninguno haya de la institución que están por dentro. Que el comandante de la Policía Nacional se haya, después que sé que es un hombre que se la pasa en una iglesia orando y rezando y comulgando todos los días, como aquel célebre almirante que hoy está en el exterior,
que tenía, todos los días iba a misa, hizo la embarrada que hizo. Ahora todos los días va a comulgar y todos los días se encomienda a Dios. Yo no sé si es por el alma de sus policías que han sacrificado, o es para que no lo saquen de ahí, para que mañana o pasado sea nombrado en una embajada como agregado policial en algún país. Lo cierto es que se perdió la dignidad aquí. Se está matando a los policías y a los soldados. Aquí nada pasa. Nada pasa. Usted dirá, ¿y por qué a usted le molesta tanto si usted no es militar? Yo no soy militar. No presté el servicio militar. Pero me duelen los militares porque los militares salen del pueblo. Todos esos soldados son hijos del pueblo. Y mis hijos pudieron haber prestado servicio militar. Y hoy estaría yo en un dilema muy grande, con una rabia muy grande, de ver si lo matan o lo dejan vivo. Pero nadie dice nada. Entonces esa parte me entristece. Y yo le pido a Dios, porque yo soy un hombre de fe, que nos quite a ese presidente de alguna manera ahí. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Luis, muy amable.